por favor. Bueno, muchas gracias. Muy buen día a todos. Realmente les agradezco particularmente la presencia. Para mí, como miembro del staff de la Bolsa de Cereales, encontrar el salón así, tan lleno de personas, un salón tan lindo, tan bien presentado, con presentaciones de primer nivel, genera particular orgullo, así que lo quería compartir con todos ustedes. La presentación que me toca hablar a mí está vinculado con cuál es el impacto que tiene en la economía argentina este nuevo escenario que presentó, por un lado, el ingeniero Copati, en términos productivos, y por el otro, el licenciado Tejeda, en términos de la inserción argentina en el mundo, volcando esos excedentes o poniendo en contexto este crecimiento respecto de los otros países. Muchas veces vemos que Argentina suele andar en una especie de montaña rusa con crecimientos del 20 y pico por ciento, caídas del 20 y pico, y es difícil contextualizar. Por eso habíamos considerado que era clave ponerlo en una foto con todos los otros grandes países productores y entender la importancia que tenía este año, esta campaña 16-17, para la producción argentina. Entonces vamos a empezar analizando o poniendo en contexto qué es lo que efectivamente voy a estar mostrando, cuál es el tamaño del sector agroindustrial que voy a considerar. Todos ustedes saben muy bien que en los últimos 30, 40 años el sector agroindustrial creció notablemente en términos de su complejidad, nuevos sectores, ha incorporado nuevos actores, nuevos agentes y ha hecho cada vez más difuso la tarea de medir el PBI agroindustrial. Porque hoy lo que define al sector agropecuario es mucho más que lo que es la producción. Tiene toda una cadena de vinculaciones, aguas arriba y aguas abajo de la cadena, que haga necesario realizar esa medición para tener una real noción del impacto que tiene esta cadena, la cadena agroindustrial, en la economía argentina. Entonces lo que voy a estar midiendo y lo que voy a estar presentando va a estar vinculado a la cadena de trigo y a la cadena de cebada. Vamos a hablar de la producción de granos, la producción de harinas, del impacto en consumo interno y exportaciones. Vamos a hacer lo mismo en términos de la cadena de cultivos oleaginosos, soja y girasol. Vamos a incorporar la producción de granos, harinas, aceites, biodiesel y también la doble vía de demanda, vía interno y externo. Vamos a incorporar la cadena de maíz y de sorgo. Vamos a analizar su producción de grano, la molienda húmeda y seca, los balanceados, la producción de etanol y también el consumo en chacra, además de la exportación y el consumo habitual. Y por último, la cadena de producción de las carnes bovinas, en términos de los 3 tipos de carne que consideramos, aviar, porcina y ganadería vacuna, junto a la producción de leche, de huevos, consumo interno y externo. Además de estos sectores, que son como los pilares en los cuales basamos el trabajo de medición de cadenas de valor, incorporamos todos los sectores que proveen de servicios o insumos vitales para la producción. Y en ese sentido medimos al sector de la producción propiamente dicho, de arrendamiento de campos, contratistas rurales, producción de semillas, los semilleros, la industria de fitosanitarios, acopio, el sector de transporte, servicios portuarios y todo lo que son los servicios técnicos y de asesoramiento que utiliza el sector. Es decir, que toda la medición que vamos a hacer se refiere nada más ni nada menos que a eso, no a otros sectores. ¿Okay? Avanzando ya propiamente y haciendo una especie de cuál es el escenario en el cual se plantea esta medición, primero lo que escuchábamos en la presentación de Warren del USDA y luego en la de Agustín, no estamos ante un contexto favorable desde el punto de vista internacional, desde el punto de vista de las variables que nos manejamos. A nivel de precios y a nivel climático, no hay un escenario que empuje adicionalmente a Argentina en este año. Pero sí tenemos los menores desincentivos a la siembra, lo que son las mejores políticas que hemos estado comentando durante la mañana. La eliminación de cupos de exportación, la reducción y eliminación según el caso de retenciones, la eliminación de los problemas cambiarios, etc. Esto hace que se compense este vínculo internacional que no resulta tan favorable como pudo haber sido en otros años. Y eso ha hecho que mejore la relación insumo-producto para la producción, tal como veíamos recién, y que mejore también la tecnología agrícola aplicada, que es lo que nos contaba hoy Esteban hace un rato. En definitiva, y por eso es que estamos planteando desde la Bolsa de Cereales que esta campaña que estamos lanzando hoy, 2016-2017, sea una campaña récord en términos de área, en términos de producción y en términos de valor agregado o de PBI agroindustrial de toda la cadena. Entonces vamos a analizar algunas de estas variables puntualmente para ver cuál es el impacto final. Planteamos numerosas veces la importancia que tuvo la eliminación o reducción de los derechos de exportación. Y hoy ya lo sabemos, ya lo tenemos en el mercado y lo tenemos bastante asumido. Ahora, si hacemos un poco de historia y recordamos en los momentos previos a que se reduzcan, previo a diciembre del año pasado, todos recordaremos que el peso que tenían el impuesto de derecho de exportación sobre el total de recaudación era lo suficientemente importante como para que hubiera temores de su reducción
pensando siempre en el deseable equilibrio fiscal o que las cuentas fiscales mantengan ciertos valores que sean manejables en términos macroeconómicos. No obstante, habiéndose retirado las retenciones en la gran mayoría de los casos y reducido 5 puntos en la soja, nos preguntamos, ¿y finalmente qué pasó con la recaudación fiscal? ¿Cuál es el impacto que tuvo eso en la recaudación total para el gobierno? Y lo que arroja el modelo como resultado de todo lo que estuvimos midiendo es que la reducción final fue de solo 3%, es decir, un resultado casi nulo. No hubo impacto fiscal en las cuentas fiscales. Cuando analizamos lo que pensábamos antes en el agujero fiscal que se podía generar versus lo que termina pasando para la campaña 16-17, nos sorprendemos positivamente al encontrar este resultado. ¿Y por qué sucede eso? Son fundamentalmente 3 variables, nosotros medimos solo 2. La primera es porque el sistema tributario trabaja sobre una base imponible mayor. Al haber eliminado las retenciones, el productor adquiere el precio lleno de los granos, con lo cual tiene una capacidad contributiva mayor para los restantes impuestos del sistema. Fundamentalmente hablamos de impuestos a las ganancias, ingresos brutos, créditos y débitos bancarios, impuestos a los sellos y todos los sistemas que paga cualquier actividad en la economía. Y esto también se replica en los otros sectores que están trabajando vinculados a esta cadena y que reciben un mayor precio por sus producciones. A su vez, hay un segundo impacto que genera este resultado menor. ¿Qué cuál es? Es el mayor nivel de actividad que se mencionó durante la mañana. Si vamos hacia campañas récord, no solamente vamos a tener mayor capacidad contributiva por el precio, sino que además vamos a pagar sobre una mayor cantidad. Lo mismo pasa para quienes venden fertilizante, que se mencionó los incrementos que estábamos viendo hoy, ventas de maquinaria, venta de pickups, todo lo que se vio a lo largo de la mañana. Y el tercer factor que no medimos, pero que existe, está vinculado con los efectos de segundo orden que no estimamos. Es ese ingreso adicional que tiene el productor y parte lo destina a mejorar su nivel de inversión en la campaña, pero hay otra parte que la destina a otros gastos y que también pagan impuestos. Y eso no está calculado en esto. Es decir, que ese impacto de un 3% negativo probablemente sea neutral, cero o hasta incluso positivo. Es decir, que la reducción de derecho de exportación no ha generado un impacto negativo en las cuentas fiscales para el próximo año. Ya que estamos hablando de impuestos, vamos a presentar qué es lo que esperamos se pague en términos de impuestos a lo largo del año 2007 de los sectores que estamos considerando. Estimamos que se va a pagar algo así como 12.150 millones de dólares en el año 2017. Para tener una idea y poder bajarlo un poco a tierra ese número, implica una recaudación del 9% del total. O sea, la participación de estos 12.000 millones de dólares en el total de la recaudación del próximo año es de casi el 9% de la recaudación que se espera para todo el país, contando todas las actividades. Lo que tiene interesante esto es que implica una participación superior al aporte sectorial que tenemos en el PBI, lo cual, visto desde otro punto de vista, implica que todavía hoy el sector trabaja con un nivel impositivo superior al promedio de la economía. Y esto está claramente entendido si pensamos que todavía no existen retenciones importantes al cultivo de la soja. O sea, por un lado tenemos el muy buen esquema que implicó que no tenga un costo fiscal la reducción, pero todavía el sector está pagando por encima del promedio de los otros sectores de la economía. Saliendo de los impuestos, vamos a la parte de facturación, que es lo que esperamos que la cadena agroindustrial facture para el próximo año. Hicimos el cálculo para todos los sectores mencionados y arroja un resultado de 47.000 millones de dólares. Estos 47.000 millones de dólares, para ponerlo con algo que lo podamos comparar y pensarlo de otra manera, sería algo así como el doble, un poco más del doble, que lo que factura toda la industria automotriz argentina en términos de fabricación de vehículos, remolques y semirremolques. O sea, más del doble que esta otra industria. Y si lo pensamos en términos de evolución respecto de la campaña pasada, respecto de la 2015-2016, el crecimiento interanual es del 20%. Este 20% implica nada menos que 7.600 millones de dólares adicionales que el sector agroindustrial vuelca a la economía y que implica casi la misma facturación total del sector fabricantes, por ejemplo, de televisores, de radios y de equipos de comunicaciones en Argentina. Es decir, todo lo que ese sector factura durante un año es lo que el sector agroindustrial agrega adicionalmente a la economía. El impacto es realmente muy importante. Si pasamos de facturación y vamos a pensarlo en términos de valor agregado, y entendemos al valor agregado como el PBI agroindustrial, es la generación de riqueza genuina, es lo que sería la sumatoria de las ganancias de todos los sectores
que están medidos en la estimación de la bolsa de cereales, y vemos cuál es el aporte al crecimiento. Vemos que en la campaña 2015-2016 el valor agregado generado fue de poco más de 26.000, casi 27.000 millones de dólares. Lo que esperamos para la campaña en curso, para la que estamos lanzando 2016-2017, alcanza los 33.364 millones de dólares de valor agregado, de PBI agroindustrial. Y este es un número que representa un incremento de 24% respecto del año pasado. Y yo recién hice mención a dos sectores para comparar y tener una idea de qué significa esto y poder bajar a tierra estos números que son muy grandes. Para contextualizar, estos 33.000 millones de dólares de la campaña en curso de 16-17 es 10 veces más que el valor agregado de la industria fabricante de automóviles, por ejemplo. Y si volvemos sobre el otro caso que habíamos hablado de los fabricantes de televisión, de equipos de radio, de telecomunicaciones, es 27 veces más. Esto también lo que refleja es que el valor agregado del sector es muy alto en términos de su facturación. Es más, el sector agroindustrial agrega más valor por peso por dólar facturado que el promedio de la economía. Es común que escuchemos que el agro no genera mucho valor agregado, que genera poco, que tenemos que ver qué podemos hacer para mejorarlo. Y en realidad, cuando hacemos las cuentas y vemos cuál es el aporte que hace en concreto en términos de ganancias, en términos de PBI, nos damos cuenta que es por encima del promedio de la economía. Y cuando vemos cuál va a ser el aporte en concreto al crecimiento económico 2017, esperamos que Argentina crezca algo así como 33.000 millones de dólares el próximo año. El aporte del agro sería de 6.500 millones de dólares. Es decir, que de lo que va a crecer Argentina en el año 2017, el 20% lo aporta al sector agroindustrial. Y esto es 4 veces superior a la participación que tiene la agroindustria en el PBI. Nuevamente lo que refleja es la capacidad de respuesta del sector, que es muy grande y que en términos de valor agregado, como es superior al promedio, cada punto que tenga de crecimiento lo sobre o lo multiplica en toda la economía hasta 4 veces, como se ve en este caso. Resumiendo y para terminar, así llegamos a tiempo a todas las presentaciones, quisiera destacar el dinamismo del sector. En cuanto a los incentivos están alineados, enseguida el sector puede responder y generar impactos con multiplicación sobre la economía. El impacto compensado de una baja de las retenciones, se eliminaron los derechos de exportación para la gran mayoría de los productos y hubo un impacto neutral o hasta quizás positivo, podríamos decir, en las cuentas fiscales. La facturación sectorial fue de 47.000 millones de dólares con un incremento del 20% respecto del año pasado y el aporte al PBI presenta 2 componentes. Uno es la importancia del crecimiento que estamos proyectando, del 24%. Recordemos las tasas chinas y nos damos cuenta de la importancia que tiene esto. Nadie hablaba del 20, se hablaba del 8 o del 10. Acá estamos proyectando un 24% de incremento. Y lo segundo es el aporte al crecimiento del próximo año. El 20% de lo que crezca Argentina se va a ver generado en actividades vinculadas a la cadena agroindustrial. Con esto terminamos esta primera parte. Le agradezco muchísimo. No sé si quedó espacio para preguntas. Muchas gracias. Efectivamente, son muchas las preguntas debido al tiempo, que es el que tenemos. Seguramente vamos a pedir formular algunas de ellas y las otras serán respondidas oportunamente. Ramiro, allí están. Bueno, voy a actuar como moderador también. La primera pregunta es para el ingeniero Copati y le preguntan a qué se debe el incremento interanual en la siembra de girasol, principalmente en el norte del país, particularmente en la provincia de Chaco y Santa Fe. No sé si está prendido. Hola. Bueno, como les había comentado en la presentación, el incremento del área destinada a girasol en lo que es la región NEA y el centro norte de Santa Fe es un hecho que se ha plasmado en una realidad este año, pero es algo que veníamos registrando durante las últimas campañas. Es uno de los, dadas las características de este cultivo y dadas las características climáticas de la región, es uno de los cultivos que mejor se adapta a la producción de granos en estas áreas. Y durante los últimos años es un núcleo productivo de girasol muy importante y durante los últimos años no veíamos estos incrementos, no podíamos concretar estas expansiones de área como consecuencia de los déficits hídricos que registramos durante la ventana de siembra, algo que afortunadamente hemos visto que se ha revertido durante este año con muy buena humedad, con lluvias muy oportunas que llegaron tarde para el trigo. También hay que destacar que había muy buena intención. El trigo en la región NEA se siembra unos meses antes que el girasol.
Este año el trigo no contó con buenas condiciones hídricas para la siembra y el área cayó. Pese a ello registramos una variación interanual del 20%. Esa superficie que libera el trigo termina siendo captada por el girasol, que a su vez registró muy buena humedad para garantizar una buena implantación del cultivo. Y es por eso que se ha concretado esta expansión interanual tan importante en este núcleo girasolero de nuestro país. Bueno, ya que estamos con vos, seguimos, una más. ¿A qué se debe el adelanto de la siembra versus la 15-16 de maíz grano comercial? Bueno, fundamentalmente lo que estamos registrando para este nuevo ciclo es un cambio en la tendencia también en lo que es la participación de siembras tardías respecto a lo que es la siembra temprana de maíz a nivel nacional. Durante los últimos años, la siembra de maíz se ha ido diversificando, trasladando gran parte del área hacia fechas tardías con el objetivo de tratar de intentar de mantener una superficie estable en una fecha de siembra que ubica el periodo crítico del maíz, la floración posterior a enero, que es el periodo del año más seco y más caluroso. Ubicar floración en enero es asesinar al cultivo porque estás poniendo el periodo crítico de generación de rendimiento en la peor época del año. Ahora, este año lo que estamos registrando es, al haber muy buenas condiciones para la siembra en fechas tempranas y dado que los productores han tomado posición sobre las semillas de forma temprana también durante la precampaña, algo que no sucedía desde hace ya muchos años, tomando en cuenta de que hay muy buena humedad para la incorporación de lotes, se ha dado un adelanto interanual que es lógico, ¿no? Los productores tienen la semilla, tienen los insumos, tienen muy buena humedad, adelantan la implantación del cultivo y es probable que este año, el año pasado terminamos con una distribución de aproximadamente un 40% del área implantada en fechas tempranas y un 60% en fechas tardías. Este año quizás se revierta o se empareje esa participación entre una fecha y la otra. Hoy en día estamos con muy buen optimismo para la siembra, muy buena humedad, un mercado preparado para satisfacer una demanda de insumos en ascenso y esto se ve reflejado a través del adelanto en siembra que estamos registrando durante los últimos días, que a la semana pasada casi que duplicaba el promedio de los últimos 5 años registrados para el maíz, ¿no? A nivel nacional. Bueno, ahora una pregunta para Warren, la hago en castellano, supongo que le llegará la traducción simultáneo. Pregunta si, dado las tasas de crecimiento esperadas para la producción argentina y de exportación, desde Estados Unidos se ve este crecimiento como de un país que cooperaría en la exportación como grandes oferentes de alimentos o bien como una competencia de dos grandes países productores y exportadores. Si entendí bien la pregunta, en realidad, ¿en dónde estamos nosotros parados? En realidad, en términos de la relación comercial con Argentina en los mercados mundiales, nosotros somos competidores, por supuesto. Nosotros somos exportadores netos de productos agrícolas en ambos países. Nosotros producimos más trigo, maíz, carne de cerdo, soja, carne vacuna, de lo que consumimos. Y yo creo que el crecimiento en la Argentina es positivo, sin embargo, para los mercados mundiales. Nosotros, particularmente en términos de cultivos, por esta producción contracíclica, Estados Unidos puede proveer durante las temporadas o campañas cuando los cultivos están creciendo recién en la Argentina. Y nosotros nos vemos como socios comerciales para reducir las barreras de comercio. Yo creo que si nosotros podemos reducir el comercio, las barreras al comercio, las barreras arancelarias, seguramente los Estados Unidos y nuestros competidores y nuestros clientes se van a beneficiar. No sé si contesté la pregunta. Una para Agustín o para mí, la última. A ver quién le responde a Agus. Nos preguntan, dadas las proyecciones que se esperan hacia adelante, ¿cuáles serían las restricciones que harían que no se alcancen los números presentados? Bueno, en particular, y como señalábamos al cerrar la participación, me parece que por el lado de la capacidad de oferta argentina, claramente tenemos algunas restricciones en materia de infraestructura para poder concretar. Me refiero no a las proyecciones que estamos esperando para la campaña, la 16-17, sino pensándolo ya también en sostener tasas de crecimiento, un cambio de tendencia y tasas de crecimiento positivas. Me parece que desde ese punto de vista tenemos algunas limitaciones y desde el punto de vista internacional me parece que ahí es donde tenemos un trabajo también arduo por delante. Ya se ha comenzado a trabajar en dinamizar la agenda de relacionamiento externo de la Argentina. Me parece que bueno, eso va a ser tema también vamos a tener la presencia de la Secretaria de Mercados en el próximo panel.
pero creo que el comercio internacional ha cambiado significativamente en el último lustro, diría yo, con nuevas barreras internacionales que debemos sortear para poder llegar con nuestros productos, porque me parece que Argentina es un país que tiene una capacidad de oferta y una capacidad exportable muy grande, pero con un mercado, por eso mismo tiene un mercado externo, diríamos, ya maduro, y que por lo tanto para poder materializar lo que estamos esperando de incremento de la producción necesitamos mercados externos, porque de esa manera la exportación se convertiría en la principal fuente de crecimiento de nuestra producción. Bueno, muchísimas gracias a todos y pasamos al break. Muchas gracias. Muchísimas gracias a cada uno de los disertantes. Les contamos que habrá 15 minutos de break y en 15 minutos exactos nos reencontramos aquí en nuestros lugares para el segundo panel, Proyecciones y Comercio Agroindustrial. Los aguardamos entonces en